Bien, mis hermanos, Señor nos bendiga. Hoy día ha sido un día un poco agitado para nosotros, para todos parece. Nosotros llegamos hace poquito acá a San Pedro, estuvimos en Melipilla, en una reunión que ha sido bastante importante, o va a ser de bastante importancia para nosotros, ¿no? Estamos siendo considerados para bien en Melipilla, y eso debe alegrarnos a todos. O sea, nos consideran dentro de los comentarios que se hicieron en esta reunión, que era sobre las autoridades de la iglesia. Uno de los ancianos dijo que era de mucha bendición venir a este lugar, y para nosotros es bendición este lugar, porque es donde podemos juntarnos, reunirnos como hermanos, podemos saber cómo está el uno, cómo está el otro, contarnos nuestros problemas, tener esa relación que Cristo quiere que tengamos, como ese cuerpo que nos habla la palabra de Dios en Efesios, y podemos sustentarnos, ayudarnos los unos a los otros, siendo edificados en amor, como dice el libro de Efesios. Así que eso es bonito que suceda entre nosotros. Esperamos que todo lo que hagamos y todo lo que vaya saliendo de aquí, de esta obra de San Pedro, sea nada más que para glorificar al Señor. Y cuando miren la obra de San Pedro, no miren los que están en San Pedro, no miren los que están a cargo de San Pedro, no miren los predicadores de San Pedro, no miren la congregación de San Pedro, sino que miren a Cristo por sobre todas las cosas. Nos ayude el Señor en eso. Bien, hermanos, estamos estudiando el Sermón del Monte, y hemos visto diferentes perspectivas donde el Señor Jesús presenta esta relación que debe existir entre los hijos del reino. Y hemos repetido varias veces de que este libro, o esta porción del libro, no habla de las instrucciones que uno tiene que ir cumpliendo de manera escalada para ser un hijo de Dios, sino que está hablando de cuáles son las características de un hijo de Dios. Y ya en el capítulo número 6 vimos cuál era la relación con las cosas, con nuestros afanes, con la riqueza, de cómo nosotros teníamos que enfocarnos con respecto a diferentes cosas. Y en este capítulo 7 vamos a entrar en la relación que tenemos que tener entre nosotros, la forma que tenemos que actuar entre nosotros. Y vamos a partir con una porción bastante interesante, porque yo creo que todos los que estamos aquí, creo que no me equivoco, todos los que estamos aquí hemos escuchado una predicación, o hemos escuchado a alguien que nos dice a nosotros palabras que están aquí, desconociendo la Escritura. Gente que no es estudiosa de la Escritura, toma versículos de este lugar y los emplea muchas veces para confrontarnos a nosotros. Así que los voy a invitar a abrir su Biblia en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 7, del versículo 1 al 6, leeremos en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oramos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, porque ya hemos escuchado tu voz y eso nos reconforta. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, que tú hables conforme a la necesidad que tenemos como tu pueblo. Hemos dicho ya, Señor, que lo que está escrito en esta porción de la Escritura son instrucciones para tus hijos. Ahora, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas entender qué nos pides, qué esperas de nosotros. Y por sobre todas las cosas, una vez que nos hables, que nos ilumines con tu palabra, nos permitas y nos ayudes por medio de la capacitación que es por medio de tu Espíritu Santo, podamos poner por obra la enseñanza que tú nos entregues. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, nuestro oído esté alerta para recibir la instrucción de tu parte. Señor amado, nos entregamos en tus manos, tanto como para escuchar tu palabra, como también para hablar de ella. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, una de las cosas que nos enfrentamos siempre es que por ahí nosotros vamos y hacemos un comentario sobre algo, sobre todo con las cosas que están pasando en el mundo en estos tiempos, a nuestro alrededor, en nuestro país, y nosotros hacemos un comentario e inmediatamente saltan a aquellos que a lo mejor nunca han abierto la Escritura, a lo mejor nunca la han escudriñado, pero sí le ha quedado grabado la palabra que dice, no juzguéis. E incluso dentro de las iglesias hay muchos que dicen, no tienes que juzgar. Pero a través de la Escritura, cuando uno escudriña la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que aquí el Señor Jesucristo nos está mandando no es que no debemos juzgar de ninguna manera o en absoluto, sino que hay ciertas condiciones con las cuales nosotros sí debemos hacer juicio. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos juzgar sobre los espíritus que están sobre ciertos profetas, que debemos juzgar el pecado dentro de la iglesia. Debemos someter a juicio a aquellos que están en pecado. Debemos llevar cierta forma de juicio también a la sociedad. De hecho, los profetas, en su mayor parte de su ministerio, el 90% de su ministerio, era llevar juicio sobre la nación que estaba actuando en contra de las normas de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta palabra que dice no juzguéis, no nos está diciendo de ninguna manera el Señor Jesucristo que no debemos juzgar a nadie o a ninguna cosa o a ninguna circunstancia. Porque de hecho en estas mismas porciones bíblicas que nosotros hemos leído, muchas veces Él habla de los, incluso aquí, habla de los fariseos hipócritas. Y eso ya es un juicio. Sino más bien Él nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo juzgamos, porque vamos a ser juzgados también. Por lo tanto, nosotros, hermanos, cuando observamos esta parte de la palabra de Dios, debemos darnos cuenta de todas maneras de que el que juzga finalmente es Dios. Y que nosotros, si emitimos un juicio, lo estamos emitiendo desde el punto de vista de lo que Dios dice con respecto a algo. Y usted me dirá, sí, pero a lo mejor en el Antiguo Testamento había juicio, pero aquí está la palabra de Cristo que dice que no juzguemos. Bueno, uno de los que lleva a la iglesia adelante,
uno de los que lleva la enseñanza a la iglesia adelante es Pablo. Y Pablo nos exhorta a nosotros también a que debemos emitir juicio, y él mismo emite juicio sobre algunas circunstancias. Quiero que me acompañen también a través de la lectura para que veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en cada circunstancia y vamos a ver ahora que debemos juzgar. En algunas circunstancias sí debe haber juicio entre los que habitan o los que están dentro de la iglesia. Entonces, 1 Corintios, capítulo, dije que iba a predicar a la antigua, así que vamos a predicar a la antigua. Bien. Primera a los Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ciertamente, en el capítulo 5, versículo 3, Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 3, dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El mismo apóstol nos está diciendo que él no está presente en el cuerpo, pero sí en la parte espiritual, y él ha hecho juicio. No vamos a entrar en detalle, usted léalo en su casa, pero ahí se va a encontrar con una circunstancia que se está dando dentro de la iglesia y que él manda a poner corrección a los que están en Corintio, a poner corrección sobre alguien que está dentro de la iglesia y que se llama hermano, pero está cometiendo pecado. Y dice en la lectura que es un pecado que aún ni los del mundo, o los que están afuera, se atreven a hacerlo. Entonces, la palabra del Señor no nos dice que no debemos juzgar ni una cosa, sino nos dice que nosotros debemos juzgar con justo juicio. Eso nos dice Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, juzgar con justo juicio. Y el justo juicio es el juicio de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros debemos emitir un juicio, debemos emitirlo en razón a lo que Dios juzga. Por ejemplo, si dentro de la iglesia nosotros vemos un comportamiento homosexual, debemos hacer juicio con respecto a ese comportamiento. Ahora, el juicio final es de Dios, pero nosotros debemos juzgar el pecado como pecado. Por lo tanto, van a haber algunos, sí, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero ese amor no pasa por encima de su santidad. Porque su santidad es la base, la línea que sostiene todos los demás atributos de Dios. Por lo tanto, si hay un pecado de ese tipo, nosotros debemos nombrarlo y reprenderlo. Y eso también es juicio. La palabra aquí nos habla, cuando nos dice, no juzguéis, la palabra es una palabra bien amplia. Y como hemos aprendido de nuestro hermano Pablo, dice, el griego es como amplio, dice. Bueno, y es verdad. Entonces, en este griego nos dice evaluar, observar, condicionar o juzgar. Por lo tanto, cualquiera de esas cosas nosotros las podemos hacer dentro de la iglesia. Pero, como nos dice Juan, evaluar o juzgar con justo juicio. Así que debemos partir de la base, hermano, que esto no nos prohíbe a nosotros juzgar los hermanos de la iglesia que están en pecado. Ya veremos cómo debe ser. Pero no nos impide juzgar a aquellos que son falsos profetas
y que están entregando una palabra del Señor que está fuera del orden de la palabra del Señor. Tenemos que emitir un juicio con respecto a eso. No podemos guardar silencio. No podemos no emitir juicio con respecto a cosas que suceden fuera de la iglesia. Cuando a nosotros nos hablan de aborto, nosotros tenemos que emitir juicio con respecto a qué opinamos sobre eso. Por lo tanto, no nos está hablando de eso la palabra del Señor. No está hablando de que no debemos juzgar con un juicio que no sea justo, porque ese mismo juicio va a ser tomado también en contra de nosotros. Versículo 2 en adelante, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Muchas veces, hermano, muchas veces. Y en esto hemos caído todos los que estamos aquí. Podemos emitir un juicio, olvidándonos de que nosotros también somos hombres pecadores. Por lo tanto, eso es el cuidado que nos manda la palabra del Señor. Que nosotros no nos debemos olvidar de que muchas veces nosotros vemos el pecado en otro, pero no nos damos cuenta del tremendo pecado que tenemos en nosotros mismos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Y aquí nos encontramos, amados, con algo que nosotros hemos visto muchas veces. Y vemos esa historia que llega a contarle Natán a David. Y le cuenta de aquel hombre rico que debe atender a alguien y no toma de su ganado, sino que va y toma de la única ovejita que hay donde su vecino. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Porque ahí Natán le está enrostrando el pecado a David. David, teniendo sus esposas, él pone los ojos en la mujer de su vecino. Entonces le cuenta esta historia a Natán y le dice que este hombre toma de esa oveja. Y miren el juicio que hace David. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí nosotros estamos viendo de un hombre que tiene una tremenda viga en su ojo. David tenía una tremenda viga y estaba haciendo juicio sobre otro hombre. Pero viene Natán y quita esa viga del ojo de David. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios a nosotros. Y cuando nos vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que aquí 3 veces nos dice de tu hermano, de tu hermano, de tu hermano. Esto no es para los demás, sino es para que nosotros tengamos conciencia de cuando nosotros ponemos la vista en el pecado de nuestro hermano. Y que debemos tener en consideración nuestro propio pecado antes de emitir un juicio contra el pecado del hermano. Por eso le dice, hipócrita, quita primero la viga de tu ojo
Y después podrás juzgar el pecado de tu hermano. A eso nos está llamando el Señor. Nos está llamando a que nosotros no podemos juzgar el pecado de un hermano de la misma manera que lo hace el mundo. Porque en el mundo les encanta, e incluso se hacen paneles de discusión para criticar que cómo se vistió, que cómo se peinó, que de qué color la pintó, de qué forma lo hizo, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, y se hacen profesiones de aquellos que juzgan. Y sabe, lamentablemente y con pena tenemos que decirlo, que también eso se produce dentro de la iglesia. Porque vemos, el hermano hizo tal cosa, y ante el ojo de Dios eso es pecado. Y ciertamente puede ser pecado. Pero antes de juzgarlo, debo mirar cuántas veces yo he caído en el mismo error. Y en esta tarde, para mí, hermano, esta palabra es de gran bendición para mi vida. Porque de lo que me está hablando la palabra del Señor no es algo que yo no haya caído. No una vez, sino que muchas veces he caído en criticar alguna conducta, alguna situación dentro de la hermandad. Por lo tanto, cuando esta palabra viene a mí esta tarde y habla a mi vida, yo me doy cuenta que es ciego. Porque si yo evalúo a la luz de todo lo que alguien puede hacer, me doy cuenta que es mucho más lo bueno que ha hecho que el pequeño pecado que ha cometido y que yo estoy criticando. Cuando nosotros vemos un hermoso panel, si ustedes miran este panel blanco pintado, les aseguro que más de alguna mancha van a encontrar. Pero resulta que lo más que hay es blanco y hay una pequeña manchita, pero nuestro ojo se dirige inmediatamente a la mancha. Vemos entrar a un hermano con una camisa blanquita, pero viene del almuerzo, hubo tallarines y tiene una salsa pegada ahí. ¿Qué es lo que vemos nosotros, hermanos? La salsa. No vemos la hermosa camisa blanca recién puesta. No lo vemos. Porque nuestra mente está preparada para ser críticos, para ser fijarnos en lo malo más que en lo bueno. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros debemos examinarnos. Porque nuestro corazón está torcido. Porque nuestro corazón está manejado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y es donde nosotros debemos pedirle al Señor, pedirle de rodillas y clamarle al Señor que cambie nuestro corazón. Que eso debe ser quitado de nosotros. Que nos ayude a lidiar con nuestra propia viga que tenemos en nuestro ojo. Porque el Señor no nos manda a que no debemos juzgar. Nos manda a que nosotros juzguemos nuestro pecado. Y una vez que nosotros seamos conscientes de lo pecaminoso que somos, de lo falto que somos ante Él, y de lo que necesitamos de la misericordia de Dios, para que nosotros recién ahí, cuando estamos tendidos en el suelo, de guatita pidiéndole misericordia al Señor, digamos: Señor, ten misericordia también de mi hermano. Y puedo ir a donde mi hermano y demostrarle la misericordia que Dios ha tenido conmigo, que también puede tener con él, para restaurarle y levantarle de su pecado. A ese juicio es el que nos está mandando Dios. A ese juicio es el que necesita que nosotros esté en nuestro corazón. Nosotros debemos juzgar con la medida que Dios nos juzgó a nosotros. Y tenemos cantidad de historias en la Biblia. Tenemos de aquel
siervo que va y su señor le llama a rendir cuenta. Y le dices, tú tienes que pagarme todo eso, si no vas a ir preso, vas a pagar con tu hijo, en fin. Y él le dice, es que no tengo, ten misericordia de mí. Y este señor tiene misericordia de él. Pero dice que a la salida se encuentra con el que le debía, pero un poquitito. Y ese que le debía un poquitito lo toma del cuello y le dice, ¿hasta cuándo no me pagáis lo que me debes? ¿Él actuó como su señor actuó con él? No. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que su señor después lo toma y sí le exige por lo que le había perdonado. Por lo tanto, cuando nosotros miramos con misericordia a nuestro hermano que está caído y tratamos por todos los medios de restaurarlo en el Señor, estamos haciendo la labor que Dios quiere. Juzga el pecado de tu hermano, pero júzgalo a la medida que tú tienes tu pecado. Hay una mujer pecadora a punto de ser apiedrada. Y llegan donde el Señor, se la tiran a sus pies y el Señor le dice, ¿qué pasa con esta mujer? No, es que es una mujer que la hemos sorprendido en pecado, por lo tanto la ley dice que debemos apiedrarla. Pero el Señor no se opone a lo que decía la ley, sino que toma la piedra, se las muestra y dice, bueno, el que esté libre, que arroje la primera piedra. Luego dice que se fueron todos, porque eso es lo que hace el Señor. Nos confronta con nuestro pecado. Y cuando nos confronta claramente con nuestro pecado, no somos capaces de juzgar a un pecador. Menos debe ocurrir dentro de la iglesia. Debemos restaurar al hermano. Debemos ir con el hermano en la misericordia que Dios nos quiere. Y juzgar con el justo juicio. Leíamos un versículo de 1 Corintios. Y resulta que la iglesia en ese lugar se jactaban de tener este pecador entre medio de ellos. Dios tampoco quiere eso. Dios quiere que nosotros juzguemos el pecado, pero con justo juicio. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos llegar a ese justo juicio? Bueno, quitando la viga de nuestro propio ojo. ¿Pero podemos hacerlo nosotros? ¿Podemos quitar la viga de nuestro ojo con nuestras propias fuerzas? Le aseguro que es una tarea difícil. Una tarea que para mí es imposible, con mis fuerzas. Y le aseguro que este hombre, enfrentado por Natán, David, tampoco tenía la fuerza. Pero él sí conocía al que tenía la fuerza. Vamos al Salmo 51. Y escuchemos a David para que podamos entender cómo nosotros podemos quitar esta viga de nuestro ojo. El Salmo 51 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esas son las palabras de David. Tiene que clamar al Señor. Y es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, clamar al Señor para que el Señor nos libre, que actúe con misericordia y conforme a sus piedades, conforme a la multitud, a su misericordia, pueda limpiarnos y quitar la viga desde nuestro ojo. El versículo 6 del Salmo 51 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Porque cuando nosotros emitimos juicios contra alguien y nos damos cuenta que estamos emitiendo un juicio siendo nosotros también pecadores, nosotros nos sentimos abatidos. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros al punto donde nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo puedes decirle eso al hermano si yo estoy peor que él? Porque el Espíritu Santo es el que hace eso. Esconde, dice, tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame con un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros llegamos al punto de reconocer lo que somos y le pedimos al Señor que restaure, que haga en nosotros un corazón limpio, en este caso que limpie, que quite nuestra viga para que nosotros estemos preparados para asistir y para restaurar a un hermano que está en pecado, nosotros volvemos a este gozo. El Espíritu Santo se regocija dentro de nosotros porque nosotros hemos dado el paso que Dios quiere, que nos arrepintamos delante de Él. Y en ese momento es cuando nosotros estamos preparados para restaurar, para corregir. Miren lo que dice el versículo 13 del Salmo 51. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Antes no podemos. Por eso dice, entonces ¿qué? Entonces, ¿después de qué? De todo lo que Él le pidió. Que haga un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que esté evaluando y juzgando según lo que Dios ha querido para nosotros y para sus hijos. Luego nos dice en una porción muy extraña, nos dice en el capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En el amor del Señor Jesucristo, Él nos amonesta y nos aconseja. Y aquí nos está aconsejando también que no podemos ocupar esta forma de juzgar con cualquiera. No podemos, porque son perlas, porque son cosas santas. Cuando el Señor Jesucristo habla de los perros, habla de aquellos animales que en ese tiempo destrozaban al que veían indefenso. Si veían a alguien moribundo, esos perros atacaban, no son como los perros que tenemos ahora de mascota, sino que eran perros salvajes. Y en la Escritura, y para el pueblo judío, hablar de perro era hablar de aquellos que no quieren absolutamente nada con las cosas de Dios, que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Y cuando habla de los cerdos es también todos los que son apegados a otros dioses o a otras creencias que no tienen nada que ver con las cosas del Dios verdadero. Por lo tanto, cuando nos habla de estas cosas santas y agrega esta porción aquí dentro, dice, mire, lo que ustedes van a hacer con sus hermanos dentro de la congregación, de restaurarlo, no importa en el pecado que esté, lo van a hacer en misericordia, porque Dios tiene misericordia, lo van a hacer en amor, porque Dios le ordena que tiene que amar a su hermano, porque Dios le ordena que tiene que restaurarlo. Pero esto no lo van a hacer con los que no tienen una pizca de deseos de conocer al Dios verdadero. Por eso, cuando nos mandan a juzgar, por supuesto que no debemos juzgarnos entre nosotros, entre aquellos que pertenecemos en el reino.
Pero sí la palabra de Dios juzga a aquellos que están afuera. Y no lo juzgamos nosotros, lo va a juzgar la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros sí podemos hacer juicio con respecto a algunas cosas. Sí podemos hacer evaluación con respecto a algunas cosas. Y el Señor nos llama a eso, a evaluar y juzgar. Pero por sobre todas las cosas, si se trata de un hermano, primero, examinarnos nosotros para ver en qué condición estamos y si somos capaces de quitar la viga del ojo de nuestro hermano. Muchas veces estamos enceguecidos en una realidad que no es real. Yo les voy a contar una historia. Esta historia es real. En un viaje, una persona de aquí a Quillota se fue todo el camino a muy baja velocidad, con las luces altas prendidas y con mucha precaución porque había una niebla que no se veía absolutamente nada. Absolutamente nada. Sin embargo, pasaban algunos a altas velocidades por el lado, incluso tocándole la bocina, a alta velocidad. Y uno, o el que iba manejando, decía, pero ¿cómo tan loco? Con esta visibilidad, viajar a esa velocidad y más encima apurándonos. Bueno, cuando este personaje llegó a Quillota y se bajó del auto, se dio cuenta que no era neblina, sino que el vidrio estaba sucio, con un polvo, y por lo tanto todo el camino que viajó no hubo neblina, sino era porque el vidrio estaba sucio. Y esto se los cuento porque me pasó a mí. Muchas veces nosotros queremos juzgar a alguien y tenemos nuestro lente con el que estamos mirando empañado, sucio. Por eso Cristo en estas porciones de la Escritura siempre ha puesto el ojo. No sé si se acuerdan, en el capítulo 6, dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Porque está dándonos a conocer que lo que nosotros observamos es muy importante para nuestra evaluación. El mismo Samuel, cuando va a elegir a David, se encuentra con los otros hermanos y elige al más robusto. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo no miro como tú miras. La única solución, hermano, para que nosotros podamos evaluar el pecado de un hermano es mirarlo a través de la palabra del Señor. No hay otra manera. Y la palabra del Señor me dice que si yo quiero restaurar a un hermano y veo que si ese hermano está en pecado, está cometiendo un error, debo llamarlo a un lado y entre él y yo conversar sobre su pecado. Y si él te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, bueno, llama a un testigo para que sepan que tú estás corrigiendo a tu hermano. Y en fin, y ahí sigue toda la escala hasta el que no quiere hacer caso. Pero es muy importante que nosotros evaluemos y juzguemos a nuestros hermanos en el orden y en la forma que Dios quiere que lo hagamos. Y podamos decir como David, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. No hay otra forma. Cuando veamos el pecado o la paja en el ojo de mi hermano, pensemos, ¿no tendré una viga? Y si tengo la viga, bueno, oro, voy a las plantas del Señor, le pido, Señor, perdona mi pecado, pero no quiero que este hermano que ahora tiene una astilla, pero que se puede convertir en una viga, siga, sino que ayúdame para que él no caiga en lo que yo caí. Ayúdenos el Señor. En todo esto debemos entender una cosa. Hay uno solo
que se les dio la potestad de juzgar, que es Cristo. Dice, todo juicio fue puesto en mis manos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si nosotros juzgamos según el Señor Jesucristo, vamos a ser juzgados según el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es nuestro abogado. ¿Qué mejor? Juez y abogado. ¿Quién pierde ese juicio? ¿Iremos a perderlo nosotros? No lo vamos a perder. Y si nosotros debemos juzgar a otro que se sienta con nosotros dentro de la iglesia, que ha sido llamado como siervo del Señor también, a servirle a Él, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al siervo de otro? Si para Él se levanta o cae, pero es cosa de su Señor, no de uno que está a la misma altura de Él. Ninguno de nosotros está más alto que el otro. Sin embargo, la palabra del Señor nos llama a considerarnos por debajo. Y ese es el juicio que nosotros hacemos. Hermano, sabe que yo soy sumamente pecador delante de usted. Pero estoy viendo que usted está cayendo en esto. En el amor del Señor, déjelo. Y estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Mi Señor, usted que creó todas las cosas, usted que nos muestra cada día sus maravillas, nos muestra su amor, su misericordia, pero también nos muestra su justo juicio. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Sea propicio a nosotros que somos hombres pecadores. Y enséñanos, Señor, a juzgar primero nuestro corazón, primero nuestra vida, primero nuestros actos, primero lo que nosotros hacemos. Ponga en nosotros un corazón limpio, un corazón recto. Que su Espíritu Santo sea quien nos asista y quien nos llame la atención cada vez que sea necesario que nosotros estemos saliendo del camino. Y una vez que usted nos restaure, nos capacite y nos ponga ese corazón recto, limpio, que nos ayude a mirar como nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podamos compartir esa misericordia con nuestros hermanos. Enséñenos, Señor, a discernir sobre los perros, sobre los cerdos, para que estas perlas o estas cosas santas no sean desperdiciadas en aquellos que ni siquiera te quieren buscar, ni siquiera quieren saber de ti, sino que a cada uno usted nos enseñe a juzgar con justo juicio. Señor, oramos en esta tarde para que usted haga vida en nuestra vida con su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.